FM 89.1, Radio Universidad. Y ahora vamos a hablar con Nora Echenique, que es la directora del Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires, por algo que se está proyectando, ¿no? De que aquellos pacientes que hayan tenido ya coronavirus puedan ser donantes de plaquetas para investigación. ¿Qué tal, Nora? Cami y Guille te saludan acá de Radio Universidad. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Y te voy a hacer una corrección. Por favor. Aunque no soy maestra ciruela. No es donante de plaquetas, es donante de plasma. De plasma. Bien. Claro, ¿cuál es la diferencia entre plasma y plaqueta? El plasma es el líquido, para que la gente lo entienda, es el líquido donde nadan los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. Sí. Digamos, es la parte líquida. Las plaquetas se utilizan para pacientes que tienen alguna falla de coagulación producto de las plaquetas, porque las plaquetas son las primeras que intervienen en la cadena de la cascada de coagulación. Bien. Entonces, al no tener plaquetas pueden sangrar. Entonces, las plaquetas es para los trastornos de sangrado, en casos muy puntuales, y el plasma se lo da uno a la gente cuando tiene deficiencia de factores de coagulación. Pero es la parte, o otras cuestiones, es la parte líquida de la sangre. Genial. Excelente. Bueno, ¿y cómo están haciendo, Nora, ahora? ¿Cómo van a implementar esto? Bueno, esto ya lo comenzamos a implementar. Bien. Hay un protocolo provincial donde establece que hay solamente 3 lugares para recolección de plasma, por distinto a cómo se da la sangre habitualmente, que te pinchan y te sacan una bolsita de sangre. Esto es por una máquina que centrifuga la sangre, no hay ningún contacto con el exterior, o sea, del brazo pasa a esta máquina, de la máquina lo que hace es, por centrifugado, el plasma lo manda a una bolsa y lo que no queremos extraerle, que son los glóbulos y las plaquetas, vuelven al donante de plasma. Ajá. Con este método se pueden sacar 800 mililitros de plasma reponiéndole líquido, y de esos 800 mililitros, como es un circuito cerrado, las bolsas de aféresis, podés dividirlo en 4 dosis de 200 mililitros cada uno. Perfecto. ¿Sí? Sí. Eso se estudia, o sea, los donantes previamente tienen que tener unas características que tienen que ver con el coronavirus, y después se le hace una serie de preguntas que tienen que ver con la donación habitual de sangre, porque si no califica para donante de sangre tampoco puede dar plasma, porque de alguna manera uno tiene que proteger al donante y al receptor de ese producto. Después, una vez extraído el plasma, se sacan 4 tubos, uno para grupo sanguíneo, porque el plasma tiene que tener el grupo sanguíneo, porque si no podés transfundir mal y producir más daño. Se estudian las enfermedades transmisibles por transfusión, las 10 determinaciones que se le hace a cualquier donante. Sí. Una muestra va a la titulación de anticuerpos. El plasma se congela rápidamente a menos 80 grados, a la hora se lo saca de ahí y se lo pone en una conservación de menos 40 grados bajo cero, que por ese método dura 36 meses el plasma. Bien. ¿Sí? Sí. ¿Cuántas veces puede donar una persona? Bueno, a eso iba. Podés donar plasma 24 veces en el año. Bien. Y podés donar la primera vez a las 48 horas otra vez. Si necesitas que done una tercera vez, ya tenés que hacerle una serie de estudios que tiene que ver con las proteínas que tiene y una serie de factores más. O sea que es mucho... Con el donante de sangre común, solamente le puedes extraer una unidad y recién a los 2 o 3 meses podés sacar la otra. Exactamente. ¿Sí? Sí. Y aparte saca solamente 250 centímetros cúbicos de plasma.
Perfecto. con lo cual vas a necesitar una cantidad de donantes mucho más grande para obtener el mismo resultado. Una donación sirve para una persona, no es que se puede distribuir en más, es para No, una sola. una donación sirve para 4 personas. Una donación para 4 personas, perfecto. ¿Lleva mucho tiempo? Hablamos de plasma, ¿eh? Sí. Hablamos de plasma, Sí. sí. ¿Lleva mucho tiempo donar plasma? ¿O es como No, una una donación hora. de sangre? Perfecto. Una hora. Es como el proceso es como si fuera una suerte de diálisis. Parecido, es una máquina que tiene Claro. un circuito cerrado con una centrífuga Ujú. y sí, esta aparte tiene otra ventaja, que la sangre, el plasma ya está filtrado. Eso quiere decir que no tiene glóbulos blancos sobrenadantes que podría dar otro tipo de afecciones, ¿no? Sí. Nora, y esto que una vez que se sacan estas 4 dosis, ¿se le aplica directamente a una persona de alto No. riesgo? No Ajá. es así. Ah, bien. Hay dos formas que estamos investigando. Bien. Esta que yo te voy a contar es para pacientes que están en estado grave, pero todavía no están ventilados, ¿sí? O sea, que no están puestos en un respirador, Sí. porque se ve que mejora rápidamente la perfusión pulmonar, o sea, mejoran el transporte de oxígeno, ¿sí? Para el resto de los tejidos. Hay otro protocolo que también está en estudio, que a los pacientes de alto riesgo que recién se infectaron, que son prácticamente asintomáticos, se le pasa el plasma para ver qué sucede. La idea con esta segunda opción es evitar que se lleguen a enfermar gravemente. El otro es para recuperar a los pacientes que están graves, pero que no están ventilados o en un estado que prácticamente es irreversible. Se le puede dar plasma que se llama plasma compasivo, ¿sí? Porque estás tratando de hacer algo, pero nuestro enfoque es aquellos pacientes que aún no están puestos en el respirador. Bien. Nosotros tuvimos Sí. 4 pacientes testigos de esto, Ajá, ¿y? que estaban internados, y 3 mejoraron maravillosamente bien. Ujú. Bien. Pero ¿Qué pasa es con el un otro? N, un número muy bajo para sacar una conclusión, ¿sí? Claro. Es una posibilidad de recuperar con esta cuestión. Nosotros en la Argentina tenemos mucha experiencia en este tipo de tratamiento porque nosotros tenemos el mal de los rastrojos o la fiebre hemorrágica argentina, en la Sí, sí. misma, Ujú. que sin plasma el 40%, entre el 30 y el 40% de los pacientes fallecían, y con transfusión de plasma de paciente que se curó de la fiebre hemorrágica, la mortalidad solamente es del 3%. Entonces, aplicando los mismos criterios, suponemos, nuestra hipótesis de trabajo, es que los pacientes pueden mejorar. ¿Esto que le provoca como un anticuerpo contra la Tienen, enfermedad? vos le estás dando en forma pasiva, Ujú, y ahora te voy a explicar qué es, en forma pasiva los anticuerpos. ujú. Bien. Cuando vos te vacunás, Sí. te ponen el virus vivo atenuado o el virus muerto. ¿Qué hace eso? Genera que vos fabriques tus propios anticuerpos, porque hay un elemento extraño que el cuerpo no conoce. Claro. Si bien hay una fabricación de anticuerpos propios de los pacientes con coronavirus, no es tan así, porque los anticuerpos efectivos tardan 21 días en producirse, ¿sí? Entonces vos le das en forma pasiva anticuerpos que formaron otros para que este paciente se pueda recuperar. Bien, Excelente. bien. ¿Se entiende? Sí, Sí. por supuesto. Excelente explicación y bien para nosotros, para el llano, ¿no? Para aquellos que no Sí, tenemos sí, una la idea base. es que todo el mundo lo comprenda, ¿no? Porque Sí, si te sí, hablo tal cual. técnicamente No, tampoco obvio. sirve. Yo quería preguntar ya, porque recién estaban hablando sobre lo de la fiebre hemorrágica, Sí. que yo la verdad que no sé mucho del tema. ¿Qué pasa? Claro, porque no entendí muy bien, quizás soy yo la que no lo entendí, por eso lo pregunto, pero ¿qué pasa con la persona que dona?
Que de repente, nada, digamos, no es que se queda sin algún anticuerpo ni nada, no. No, nada, Perfecto. nada es nada. A ver, hay efectos adversos en la donación, pero que no son significativos. Puede tener, como vos le estás poniendo, ay, qué perro, como vos le estás poniendo, le estás sacando plasma y para que eso no coagule le estás poniendo un anticoagulante que se llama ACD. Vos puede tener una serie de cosquilleos, una serie de cuestiones que molestan al donante. Entonces le da un poco de calcio y eso disminuye o desaparece. Bien. Esas son lo más frecuente, pero como antes las máquinas tardaban mucho más tiempo en extraer, se daba más frecuentemente, pero ahora con estas máquinas que nosotros tenemos, en 1 hora vos tenés extraído el plasma. Entonces, la cantidad de anticoagulante que le das es menor. Nora, y cualquiera, digo, obviamente cualquiera que haya tenido la enfermedad y como sabemos, ¿no? Que después de estudios esté negativo y demás, ¿puede donar o hay personas que, por ejemplo, le digo en mi caso, por ejemplo, yo hace 9 años que soy hipertenso, tomo pastillas para la presión, tomo los Sartán, perdón, y además tomo aspirinetas. ¿Yo estaría en condiciones de donar, por ejemplo, plasma? Mira, las aspirinetas es una contraindicación, pero para este tipo de plasma no lo es. Ah, bien. Habitualmente es una contraindicación para obtener plaquetas y en este momento, en estas características, bien, no. Bien. Hay que ver qué tipo de hipertensión. Hay gente que está tomando medicamentos porque es hipertensa, pero las dosis son bajas, no tiene una hipertensión reactiva. Hay que preguntar un poco más para ver si le haces un daño extrayéndole. Claro. Entonces, bueno, estos casos, como nosotros cambiamos, antes se llamaba interrogatorio, y remite a cosas horrendas, feas, la palabra horrible, interrogatorio. Horrible. A décadas trágicas. Entonces estamos hablando de una entrevista médica predonación. Bien. Claro, consultas, una consulta al donante. Y te cambio de tema, pero que también tiene que ver con esto de la donación de sangre. A raíz de esto de la cuarentena, de la pandemia y demás, ¿ha disminuido mucho el donante? Mira, hubo una disminución en un principio cuando fue la fase 1 de la cuarentena, donde realmente no venían a donar. Salimos muy fuerte a los medios y trabajamos con iglesias y con algunas organizaciones sociales, como, bueno, ya te dije, las iglesias o sociedades de fomento, donde, ¿qué hacíamos? Sacábamos la donación y la acercábamos a la gente para que la gente no tuviera que deambular. Bien. Y ahí hubo un repunte muy importante de la donación, que forma parte también de toda una estrategia que nosotros venimos teniendo. Yo te aclaro, yo fui 14 años directora del Instituto de Hemoterapia. En la época Macri-Vidal, obviamente, me fui y nuevamente soy la directora del instituto. Qué suerte que volviste. O sea que hace muchos años que estamos tratando de que la gente se empodere de este conocimiento, ¿no? De la necesidad permanente, de que hay una comunidad de hombres que están esperando ser transfundidos, claro, o que están enfermos y que podrían llegar a ser transfundidos en un momento. Entonces, nosotros no queremos que los pacientes esperen la sangre debe esperar al paciente. Entonces, estamos trabajando en la concientización de la población en este tema, ¿no? Se tarda porque es una cultura de la donación, de alguna mente moralmente obligada, ¿viste? Yo no te transfundo, no lo opero si no me traes 2 donantes. Ese es un método extorsionador, muy
muy meritócrata, que yo llevé 10 donantes. Sí. Entonces, lo que estamos tratando es de construir un nuevo donante que tenga este conocimiento y que sea un hombre responsable socialmente, ¿no? Tal cual, tal cual. Vos, Hombre, mujer, mujeres no binarios, lo mismo, ¿no? Yo soy donante desde los 18 años y 2-3 veces por año dono sangre habitualmente. Por supuesto que me siento muy bien al hacerlo, porque es como dicen en casi todos los lugares donde se va a donar sangre es donar vida, y me parece que tiene que ver un poco con esto de pensar en el prójimo. Ahora, digo, justamente por esto, como yo soy donante habitual de sangre... ¿no? Si sos donante habitual y te llegás a enfermar de coronavirus y sos un convaleciente, no va a haber problema. Ajá, bien, bien. El problema es cuando no sos un donante habitual y hay que preguntarte mucho más con respecto a tu hipertensión, ¿no? Claro. No, yo te digo, la última vez que fui, a ver, yo estoy medicado, la última vez que fui a donar tenía 12,7 de presión, medicado y todo. Perfecto, no hay problema. Ningún problema. Ahora, la pregunta que te iba a hacer es, por ejemplo, ¿bajan las defensas mucho cuando vos donás sangre con respecto a esta pandemia? No. Bien. No. Bien, porque también es bueno que la gente lo sepa también, ¿no? Porque No. Mucha gente tiene miedo y dice, viste, porque habitualmente... Me voy a volver a enfermar. Claro. ¿Cómo? Me voy a volver a enfermar. No. Me refiero que, por ejemplo, una persona que no hablemos del donante de plasma, no hablemos del donante común ahora. El donante común, como yo, que dono sangre habitualmente, 3 veces por año, 4. No pasa nada. No pasa nada. No es que me van a bajar la defensa y estoy más propenso a contraer el coronavirus. No. Para nada. Bien. Salvo que te hagas la cabeza y entonces, bueno, sí, claro. Pero si no, desde el punto de vista científico, lo que uno espera es que no pase absolutamente nada porque no entras en una contradicción, salvo que seas una persona que tenés algún problema, ya tenés glóbulos blancos, sí, te voy a bajos, ya te voy a bajar aún más las defensas. Pero teniendo un recuento de glóbulos blancos normal, no hay ningún tipo de problema. Bueno, Nora, te agradecemos muchísimo. Vamos a seguir este tema, a ver cómo evoluciona, ¿no? Con un muestreo un poquito más grande. Ojalá que sea una de las grandes soluciones que estamos todos esperando, ¿no? En manos de ustedes, que son nuestra gran esperanza, los científicos. Mira, si bien hay otros protocolos con medicamentos y que eso cada uno de los hospitales presentó un protocolo al Comité de Ética de la Provincia de Buenos Aires para ver si lo podía hacer. Este protocolo tiene aparte un dictamen de la del Comité Central de Ética de la provincia, del Ministerio de Salud, pero es el único tratamiento que desde nivel central se está llevando adelante, porque interviene el Instituto de Hemoterapia, el CUCAIBA, que va a hacer toda la logística, la Dirección Provincial de Hospitales, que van a hacer los primeros contactos cuando vean que haya un paciente que necesita plasma, como que hay mucha gente involucrada para que esto nos salga bien, ¿no? Nora, te agradecemos muchísimo este tiempo que nos dispensaste y que echaste muchísima luz sobre todo esta nebulosa que tenemos sobre el coronavirus y la donación de plasma, de plaquetas, de sangre, de todo. Te agradecemos mucho. No, por favor, a su disposición, las veces que necesiten me llaman. Gracias. Muchísimas gracias. Nora Echenique, un beso grande. Directora del Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires, pasaba acá en la continuidad de Radio Universidad. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.